Hola cocinillas, bienvenidos a la cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta. Hoy te voy a enseñar a preparar unos fingers de pollo como estos, con un rebozado muy crujiente y un interior muy sabroso y lleno de sabor. Debes comenzar cortando en tiras la pechuga de pollo que vayas a utilizar. Después en un bol tienes que poner los ingredientes para hacer el marinado: huevo, salsa de soja, miel, pimienta molida y ajo en polvo. A continuación, bate bien la mezcla hasta integrar los ingredientes. Para ello puedes utilizar unas varillas o hacerlo como lo hice yo con un tenedor. Recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades de esta receta. Seguidamente, añade al marinado las tiras de pollo que cortaste antes. Procura que queden todas bien cubiertas. Lleva todo al refrigerador y déjala reposar durante al menos un par de horas. Transcurrido ese tiempo, pasa las tiras por pan rallado procurando que queden bien cubiertas. Yo te aconsejo que utilices pan rallado grueso o panko japonés. Con ello conseguirás un rebozado firme y muy crujiente. Ahora calienta una sartén con abundante aceite a fuego medio y empieza a freírlas en tandas para que el aceite no pierda temperatura. Cuando veas que se van poniendo doradas, deberás ir sacándolas. Ponlas entonces sobre papel de cocina para retirarles el exceso de aceite. Como ves, se quedan unos fingers de pollo que quitan el hipo. Ahora dime en los comentarios cuál es tu salsa favorita con la que comerías estos fingers de pollo. Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com. Si esta receta te ha gustado, compártela en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta. Ahora toma nota de los ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer estos fingers de pollo.